ese forme, se dice, no sé si se dice así, pero porque ajá, hay condiciones, o sea, el asma está como una gripe o está como, por ejemplo, cuando naces, tus pulmones de pronto no se desarrollan Claro, no le bien el o, desarrollo, exacto. bueno, entonces por eso no sabría decirle bien, pero en mi caso, no sé, o sea, yo tuve problemas cuando nací, entonces por eso. Ok, O ok, sea, ya. es que yo nací con un pulmón raro, entonces, ajá. Pero básicamente es desde que nací. Ok, entonces es más una condición en tu caso. Entiendo yo. Bien, esto no importa. O sea, sí importa, importa en tu vida y todo lo demás, pero en el momento no importa, lo siento. Eh, bueno, pues nada, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a leer los argumentos de belleza americana, ¿no? ¿No? ¿Hoy no toca eso? Profe, no, hoy es la lectura ay, de la página 120 y pico a la otra, no me acuerdo, algo así. De No, la no estoy... escuela Birmingham, no sé cómo se dice, pero Birmingham. Profe, estamos en teoría, no en argumentación, gracias. Ah, sí, ah, ok, perfecto. Bueno, lo siento, me perdí un momentito, no estaba un poco perdido. No, mentiras. Sí, en efecto, pero no vamos a comenzar hablando evidentemente de la escuela de Birmingham. Eso era, pues porque siempre tienen que leer algo y para ir adelantando, pero se supone que sí tenemos que seguir hablando de la escuela de Frankfurt, porque no sé si recuerdan, pero nunca jamás aterrizamos a por qué nunca jamás aterrizamos a por qué la escuela de Frankfurt la estábamos viendo en comunicación. De hecho, escasamente siento yo que alcanzamos a ver la mitad. Entonces sí los mandé a leer Birmingham, pero hoy vamos a terminar un poco mejor con la escuela de Frankfurt y al finalizar sería que abordemos un poco de Birmingham. ¿Está claro? La semana pasada les estuve comentando de les estuve comentando de lo que iba a ser el trabajo final, que dijimos que iba a ser algún tipo de noticiero. Ahí sí, eso sí de verdad no lo recuerdo. ¿En qué quedamos? ¿No quedamos en que me van a mandar los grupos o en qué quedamos ese día? Que yo sepa en nada, profe. Solo usted comentó. Ok, pero no definimos nada aún. No. Muy bien, listo. Pues nada, eso lo tocaríamos entonces lo posible al final de la clase para determinar a ver qué se va a hacer, si eso se va a hacer o si prefieren mejor hacer otra cosa menos complicada como un examen común. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el día de hoy. La clase pasada estuvimos hablando un poquito de la escuela de Frankfurt y dijimos varias cosas interesantes. Dentro de esas dijimos que la escuela de Frankfurt había surgido o era un neomarxismo. Si lo recordamos, es de corte neomarxista, que es que toma un poco las ideas de Marx, toma un poco las ideas de la izquierda anticapitalista, por decirlo de alguna manera, y también habíamos considerado que a pesar de que era neomarxista y de alguna manera se oponía al capitalismo, no significaba que fuera completamente marxista, sino que incluso cuestionaba y criticaba al marxismo clásico, ¿no? ¿Alguien me puede recordar un poquito de por qué se criticaba el marxismo clásico? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? ¿De por qué se criticaba el marxismo clásico? Había como dos razones para criticarlo, ¿no? Había como dos razones para criticarlo. Una tenía que ver con los gobiernos, ¿qué era lo que pasaba? Había un problema en ese entonces con el proletariado, la sociedad capitalista. Exacto, sí, pero ellos criticaban el capitalismo desde ese punto de vista, consideraban que, bueno, habían ciertos problemas con el proletariado, todos los problemas que siempre ha tenido el capitalismo, los de, pues, el pueblo, los derechos, todo lo demás, pero mi duda es por qué criticaban el marxismo, por qué criticaban, por ejemplo, a Rusia, por qué criticaban el marxismo soviético, qué era lo que le veían mal al marxismo soviético. ¿Cuál era el problema del marxismo soviético? ¿Cuál es el problema de pronto de los regímenes izquierdistas? ¿Cuál de pronto puede ser el problema principal de los regímenes izquierdistas? ¿Alguien tiene alguna idea? Hola.
Bueno, vamos a tratar de verlo de otra manera. Sí, hay un problema de pobreza, eso es clarísimo. El problema de pobreza se da por unos asuntos de tipo, el problema se da por unos asuntos de tipo económico y de gobierno, ¿no? Pero va más ligado, o por lo menos la crítica más grande que ellos hacen, es de lo que está planteando Valeria. Si no estoy mal, fue Valeria creo que la que lo dijo. Valeria, es un problema de totalitarismo. O sea, lo que ellos cuestionan es precisamente el totalitarismo. Están muy a favor de que la sociedad sea diferente y están muy a favor de que la sociedad cambie, están muy a favor de que todos tengamos los mismos derechos, están muy a favor de eso, pero el problema es el totalitarismo de algunos de los gobiernos, si no todos, los gobiernos de alguna manera izquierdistas, ¿no? Sean buenos o malos. Bolivia mejoró muchísimo en los últimos 20 años, pero sin duda alguna ya había llegado el momento de que quizá Evo saliera del poder y le pudiera ceder el poder a otra persona. Eso suele pasar con los gobiernos comunistas, ¿no? Con los gobiernos de corte izquierdista. Vamos a llamarles de corte izquierdista. Esa era la primera crítica, de que los gobiernos generalmente son totalitaristas. Había una segunda crítica, que ellos decían que el marxismo clásico, como quien dice, había algo que no explicaba. Se están No escribiendo... explicaba, Ajá, bueno, dime. no explicaba, la otra clase yo había dicho que el marxismo no explicaba completamente la forma adecuada de la sociedad o hacia la sociedad del siglo XX. O eso Ajá, era lo perfecto. que... Por ahí va, pero ¿qué característica de la sociedad del siglo XX? ¿Qué aspecto de la sociedad del siglo XX? ¿Qué? Dijo, no le escuché. ¿Qué aspecto de la sociedad del siglo XX? O sea, no era criticar, por ejemplo, criticar, qué sé yo, las artes, no era criticar la urbanización, no era criticar la moda, criticaban algo concretamente. Ellos decían, el marxismo no logra explicar esto de la sociedad. La opresión no era sobre eso. No, era el carácter agitado con el que crece el capitalismo y con el que el capitalismo cambia. Eso era lo que realmente se considera que el marxismo clásico no logra explicar. O sea, el marxismo clásico dice que es el capitalismo, pero el capitalismo va cambiando con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo el capitalismo es como un monstruo gigante que se va haciendo, que se va adaptando a los cambios sociales, ¿sí? Ojo, quiero aclarar algo. Cuando yo hablo de capitalismo como monstruo, no crean que yo soy anticapitalista. Yo me considero un tipo bastante capitalista. Solo que el capitalismo arrasador, ese capitalismo que va comiéndose todo lo que está alrededor, ese capitalismo es el que no se considera bueno. Que cada persona tenga sus recursos y que cada persona tenga su propio negocio y pueda generarse sus propios recursos está muy bien. Profe, tengo una duda. Hay veces que hay un capitalismo que es arrasador. Dime, Ronald. Pero el hecho de vivir en un país capitalista no nos hace a todos capitalistas también. Es una buena pregunta, realmente no te sé responder. Yo pensaría que no necesariamente, porque realmente es una buena pregunta. Yo considero que no necesariamente, dependiendo del modo en que vivas, puede haber gente que no viva de esa manera, sino que prefiera vivir de otra, ¿no? Lo que sí es cierto es que mucha gente, muchas veces se ha intentado considerar el capitalismo, o sea, el marxismo es una posición filosófica, el capitalismo es una posición económica. Entonces mucha gente dice, yo soy marxista, pero eso no significa que seas anticapitalista, porque una cosa es lo que tú tengas en tus ideas en la cabeza y la otra es cómo te ganas tú tu dinero. En ese sentido, Ronald, yo creo que sí, si la pregunta es válida, y creo que quizá la respuesta más obvia sería por lo menos vivir en un país capitalista. Si te ganas el dinero dentro de ese capitalismo, eres capitalista. Así tus ideas quieran responder otra cosa. Desde ese punto de vista, personajes de la vida política como Petro tienen un pensamiento de izquierdista, tienen una posición quizá izquierdista, son quizá comunistas en su pensamiento, pero sin duda alguna están dentro del régimen capitalista y gastan de la misma manera en la que gasta un capitalista. Yo creo que es algo para reflexionar. Yo creo que es algo en lo que habría que reflexionar si realmente una cosa es lo que tú quieres en tu mente que pase y la otra es lo que te toca hacer dada la sociedad en la que vives. Sí, eso es una buena pregunta. Quizá por eso es que yo particularmente, quizá inconscientemente por eso es que yo particularmente considero que no me considero
comunista ni nada por el estilo. Yo considero que está bien ganarse su dinero en negocios y todo lo demás. El verdadero problema con el capitalismo no es ese. El verdadero problema con el capitalismo es cuando el capitalismo es arrasador. Hace poco me estoy viendo una serie que me encanta. Yo veo muchas series de comedia y me estoy viendo ahora, estoy viéndome completa una serie que se llama Parks and Recreations o algo así, no sé si lo estoy pronunciando bien. Creo que ya la había mencionado y es bien interesante porque un personaje de la serie que se llama Tom Haverford crea una tienda, él crea una tienda de ropa de moda, ropa elegante, ropa super cool para niños, para alquilarle ropa cuando el niño quiera verse super cool, super en la onda, super elegante, con trajes como Hugo Boss y todo por el estilo. Y es una idea novedosa, incluso en la serie es una idea novedosa, y a él le montan la competencia enfrente. Y él dice, es injusto que me monten una competencia enfrente cuando esta idea es originalmente mía. Esta idea es original mía, yo la traje. Y el abogado con el que está discutiendo le dice, es que este es el capitalismo, así funciona el capitalismo. Tú creas el negocio, pero tú no tienes la garantía sobre el negocio. Y puede llegar alguien que tenga más capital y termina por adueñarse de tu idea y convertir tu idea en un mejor producto y tú terminas en la nada. Ese es uno de los problemas con el capitalismo. Hay como unas cuestiones ahí de identidad cuando se crean negocios que de pronto no hay como un respeto y tu negocio termina quedando en el olvido, mientras que el otro que lo que hizo fue copiarse de tu idea le va un poco mejor. Eso es uno de los problemas que se puede mencionar del capitalismo. Estoy haciendo esa aclaración porque no quiero que pensemos que el capitalismo es malo y que estamos diciendo que el capitalismo es un demonio. No, 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 pero es que puede llegar a serlo. Eso que está diciendo Ashley, de que así pasó con McDonald's, es cierto, ¿no? Eso es cierto. Pudo ser un negocio original, un negocio familiar, y luego alguien lo toma, lo convierte en una cadena gigante y se termina tragando el negocio pequeño. Y resulta que terminan pasando cosas como algo que vi en un barrio en México, me acuerdo. Hay unas tiendas que incluso hay aquí en Colombia que se llaman Oxxo, las hay aquí en Bogotá. En México hay muchas. Hay muchísimas, se han apoderado. Estas tiendas tienen un problema, hace parte del capitalismo arrasador. Estoy hablando de capitalismo mucho, pero para que logremos diferenciar de que no es que seamos anticapitalistas. Estas tiendas han ido creciendo y hay muchas, no hay muchas en la ciudad. Son como los ARAs de México, de alguna manera más pequeños, con menos productos. Un día pasé por uno y resulta que yo entré a comprar y cuando yo entré a comprar dije, este Oxxo es un poco raro. Este Oxxo no se ve tan Oxxo. Y luego compré, hice mi compra y cuando salí me di cuenta que no se llamaba Oxxo, se llamaba Oxxo, se escribe, lo voy a escribir en el chat, Oxxo se escribe así. Y este a donde yo entré se llama Oxxo. Tiene los mismos colores, tiene todo y resulta que de alguna manera una familia pequeña posiblemente se estaba aprovechando de la fama del Oxxo y le había puesto a su tienda un nombre muy parecido con colores muy similares. ¿Con qué fin? Posiblemente con el fin de vender más. Y tenía todo, la fachada era bastante igual, pero cuando tú entras te das cuenta que los productos que venden no son iguales que otras cosas. ¿Está mal o está bien lo que estaba haciendo esta familia? No lo sé. Eso hay que pensarlo. Cualquiera diría, profesor, está mal porque ellos estaban aprovechando de la imagen de un negocio grande para poder vender. Sí, eso es cierto, eso es verdad. Pero moralmente está mal, o sea, digo, son una familia que tienen una tienda, que posiblemente su tienda tiene como competencia una tienda como el Oxxo, que vende más económico, y ellos ¿qué hacen para poder vender? Imitan a la otra tienda para poder vender ellos, porque esta otra tienda, que es el Oxxo, es una tienda de grandes accionistas que están ganando mucho dinero, mientras que ellos como familia pequeña no están ganando tanto. ¿Tenemos ese problema aquí en Colombia? Claro que lo tenemos, ya que no hay ningún compromiso gubernamental para garantizar el estado financiero de los ciudadanos. Okay, no sé, en verdad el problema que creo que recalcan mucho del capitalismo es que deja a muchas personas en malas situaciones. Exacto, a eso iba. Ya que no hay ningún compromiso gubernamental para garantizar el estado financiero de los ciudadanos. Exacto, a eso iba. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, aquí en el país con la llegada de los ARAs. Fantásticos los ARAs, todos los amamos, venden barato, todo lo que tú quieras, está el de uno y está el justibueno y son fantásticos. Venden barato, venden productos que uno quiere y todo el mundo. Pero le va generando una pérdida al señor de la tienda que siempre ha sido el dueño de la tienda, que es nuestro vecino, y que resulta que nos vende quizá un producto que
qué sé yo, nos vende una botella de agua en 2.000 pesos y uno va a Lara y uno encuentra una en 1.000. Pero claro, es que estos negocios hay ciertas situaciones económicas que hacen que estos negocios puedan vender el producto más barato y el señor de la tienda que no tiene el capital para poder acceder a eso, termina viendo cómo su negocio quiebra porque la competencia, que es una empresa gigante, se lo traga. Ese es el capitalismo devorador. Que el señor de la esquina tenga una tienda y que es un capitalista, porque tener una tienda te convierte en un capitalista, no es tan mal. El verdadero problema es cuando viene un negocio más grande, como me estaba comentando Ashley, un negocio más grande que es ya una empresa gigante, se apodera del mercado, se traga ese negocio pequeño y lo que hace es que empobrece a ese señor de la tienda que quizá tenía un mejor estatus, mientras que un grupo más reducido se enriquece. Esa es la crítica que le hacen los vendedores de tienda a las tiendas como Ara, como D1 y como Justo y Bueno. Y uno como pueblo lo que hace es que uno dice, ay, pero es que eso es culpa de ellos porque venden muy caro. Obviamente, no es más fácil, y díganme si no, evidentemente, si ustedes van donde alguien que les vende, qué sé yo, guineo, y le dice, hey, ven acá, ¿qué vale un guineo? 300 pesos. Ah, pero yo no necesito uno, necesito 2.000. Quiero un descuento. Esa persona les va a hacer posiblemente un descuento. Entonces ustedes van a tener guineos más baratos. Eso lo pueden hacer tiendas como D1, como Ara, como Justo y Bueno. La tienda del señor de la esquina no puede hacer eso, porque nada más pueden comprar 50 guineos al día, porque en el barrio solamente compran 50 guineos. Si compran 1.000 guineos para que les salgan más baratos, se le va a pudrir la cantidad porque no van a poder venderlos todos. Eso es un problema del capitalismo, aquí explicándolo de una manera muy somera, tratando de explicar un poco de economía de una manera muy, muy simplista. Y como nos decía Ashley, eso termina por generar, y eso pasa en parte porque no hay leyes gubernamentales que logren garantizarle el bienestar económico a los pequeños negociantes. Dice Linda, eso se ve mucho en las tiendas de ropa, también eso es cierto, se perjudican los negocios locales, en efecto, eso pasa con tiendas como Ara o D1, terminan por perjudicar el negocio local. Y Jesús nos dice, profe, disculpa si me desconecto de la cara, ok, pensé que era otra cosa. Vale, no hay problema, Jesús. Ese es el capitalismo el que se critica. No hay ningún problema en que tú tengas tu negocito, no lo hay. El verdadero problema es cómo te salvas de que no venga otro negocio y te devore. En el caso que estaba poniendo de la serie que veo de Parks and Recreations, el problema es que Tom Haverford es un muchacho es un muchacho insoportable, pero que está intentando comenzar un negocio y su competencia es una persona que tiene dinero que puede ofrecer pizza gratis con tal de llamar clientes. De entrada él va perdiendo, ¿no? Ahora, las razones por las que pasa son las series son otras. Son de tipo chistosa porque es una serie cómica, pero es que así funciona realmente. ¿Dudas hasta aquí sobre cuando estamos atacando el capitalismo, qué es lo que estamos atacando de él? No estamos atacando tanto el hecho de vender, estamos atacando el hecho del capitalismo voraz, el capitalismo que devora, ese capitalismo de esa persona que tiene un negocio y que quiere seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo para tener más dinero y en ese proceso se va devorando a los demás, a los negocios pequeños, a los negocios locales, como nos dice Linda, y funciona como un fenómeno devorador. Ese fenómeno devorador del capitalismo es justamente lo que no puede explicar el capitalismo tradicional. Eso no lo puede explicar cómo un pequeño negocio surge y va devorando, devorando. Si hay un asunto de ambición, como dice Yulesi, es cierto, hay un asunto de ambición, y en parte es un asunto de ambición mediado por la misma idea de que el dinero es lo necesario. No hay problema, pero hay que garantizarle las cosas a los negocios pequeños, como nos decía Ashley, ¿no? Si a mí me dicen, el ARA está aquí el ARA está a 4 cuadras, si a 3 cuadras está el D1. Si a mí me dicen que el ARA me va a vender el producto al mismo precio que me lo va a vender el señor de la tienda de la esquina, ¿ustedes qué creen que pasaría? ¿Que yo preferiría ir a la tienda de la esquina o preferiría caminar las 4 cuadras hasta el ARA? ¿Qué sería lo más evidente si lo voy a encontrar al mismo precio? Lo más evidente sería que yo le comprara al señor de la esquina. Eso sería lo más evidente. De hecho, cuando voy a comprar bolsas de agua, yo prefiero ir donde el señor de la esquina que me la vende en 3.500 pesos, en 3.000 pesos, a ir a Lara donde la encuentro en 2.600.
Son 400 pesos menos, pero yo digo, ay, por 400 pesos no voy a caminar 4 cuadras. O sea, discúlpame, pero no, la flojera me gana. Pero si mi compra me va a salir 10.000 pesos menos allá que acá, ahí sí los camino. ¿Sí? Ese es el problema con el capitalismo. Claro, como dice Linda, la tienda porque está más cerca, definitivamente. Y si la tienda te va a cobrar 100 o 200 pesos más, tú vas a la tienda. El verdadero problema está cuando tú vas a hacer la compra grande y te sale más barato ir a Lara. Mucho más barato ir a Lara. No creo que haya mayores dudas hasta aquí. Si hay dudas, me dicen. ¿Dudas? No, ninguna. Ese capitalismo voraz, que es el capitalismo que es el capitalismo que comienza a generar algo que en el siglo XIX, en la época de Marx, no existía, que son las grandes multinacionales, que es Coca-Cola, Pepsi, pero no solamente Coca-Cola y Pepsi, sino también marcas de ropa como Calvin Klein y Nike en zapatos y Reebok en zapatos y un montón de marcas que hay en carros, los tipos de carros y todo lo demás. Es lo que termina por salírsele de las manos al marxismo, a la explicación que da el marxismo. Porque el marxismo no estaba preparado o no pensaba que se iba a dar esta expansión tan grande del capitalismo. Incluso esta expansión llega a los medios. No sé si recuerdan cuando estuvimos en las primeras clases que se decía que se hacían pasquines, ¿no? Eran pequeños folletitos. Eso era capitalismo. Eran folletitos que se regalaban, algunos se vendían. Eso era capitalismo, sin duda alguna. No formal, pero era un inicio. Ahora, eso no es lo que pasa en el siglo XIX con la prensa de centavo. ¿Qué pasa? Los pequeños periódicos, ¡pim!, desaparecen porque está el otro periódico que ofrece más a menor costo. Ahí, en ese sentido, los medios están atravesados por el capitalismo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa voy a mencionar? Bueno, eso por una parte, el capitalismo que se traga los negocios. Ahora, está también el capitalismo arrasador, que es el capitalismo que destruye y el capitalismo que daña aspectos de la sociedad. Por ejemplo, la industria de la ropa. Todos adoramos ponernos ropa de marca. Todos nos dicen ropa de marca, te compraste una camisa de marca, te regalaron una camisa de marca, fantástico. Uy, qué chévere, te sientes cool, te sientes como te da la gana. Pero tenemos que tener en cuenta que la industria de la moda, por ejemplo, es una de las industrias más dañinas del medio ambiente, por asuntos de coloración, por asuntos de un montón de cosas, y además es una de las más explotadoras. Recordemos que muchas industrias de la moda tienen sus sedes de confección en Asia, en países como India o China, donde se paga sumas muy, muy bajas por el trabajo de personas que de alguna manera están esclavizadas, por decirlo de alguna manera. Lo pongo entre comillas porque eso no es esclavismo literal, pero sí es un tipo de esclavismo. Eso también es culpa de ese capitalismo arrasador, ¿sí? Más dinero para nosotros, hagamos las prendas en este lugar que nos sale más económico y ganamos más. El traslado, por ejemplo, de una empresa como Avianca a Panamá tiene que ver con los impuestos. Colombia cobraba más impuestos y se trasladó a Panamá. En parte, por ahí vienen parte de las razones. Ese tipo de movimientos son movimientos capitalistas que son arrasadores. Obviamente, si a un país se le va a una empresa que le está pagando impuestos, él deja de recibir ganancias. ¿Y por qué la empresa se movería? Simplemente por razones muy de ella solamente que tienen que ver con el dinero. Dicho esto, pues hablamos de los inicios de la Escuela de Frankfurt y vimos que se proponía un pensamiento crítico y también hablamos un poco ya del carácter sociológico y decíamos que ¿Quién está molestándome tanto? Dame un segundo, por favor. Me apaga esta vaina porque hay gente molestando. Y siempre estoy acostumbrado a que molesten, pero hoy se están pasando. Decíamos que este movimiento de la Escuela de Frankfurt, como ya hemos dicho antes, no era que hubieran comunicadores, porque apenas los medios de comunicación estaban comenzando. Era gente que pensaba en los medios de comunicación. Hasta ahora no hemos mencionado los medios de comunicación para nada. Ya vamos hacia eso. Y decíamos que tenían unas bases sociológicas y que proponían que la sociología ya no debía solamente describir la realidad, sino analizarla, interpretarla y proponer cambios para que esa sociedad cambie y mute, ¿sí? Se propone que la sociología, como disciplina, que saben que es la disciplina que estudia la sociedad, debe ser crítica. Ahora, por crítica hay que entender que, bueno, ese no me gusta mucho porque está con blanco, vamos a ponerlo mejor en gris. Por crítica, ahora sí, por crítica no hay que entender a que sea criticona en sí misma, ¿no?
Por crítica lo que hay que entender es que siempre tiene que tener una posición reflexiva y siempre tiene que estar buscando el cambio. No es que todo lo que pasa en la sociedad esté mal, pero siempre hay que reflexionar sobre cómo se puede ser mejor, ¿no? Incluso yo creo que a todos nos puede pasar como seres humanos que no sabe lo genial de comprar en las pacas. Ok, no sé. Una vez lo intenté y no encontré nada que me gustara. Esa sociedad que bueno, se supone que la sociología tiene que estudiar la sociedad, pero en este caso se propone que sea un estudio crítico, que proponga cambios. No se trata, les digo, de que todo esté mal, se trata de que se deben buscar los cambios que más beneficien a la sociedad. Siempre podemos ser mejores. Ustedes pueden estar en esta materia y hicieron el parcial y sacaron 4.8. Súper, les fue excelente. Pero eso no significa que ustedes no digan, yo puedo ser mejor, puedo sacar un 4.9. Y cuando sacan el 4.9 dicen, yo puedo sacar un 5. Y cuando sacan el 5 dicen, bueno, ahora no quiero tener el parcial en 5, ahora quiero tener todo el corte en 5. Y entonces luchan por tener todo el corte en 5. Y luego dicen, bueno, ahora quiero tener toda la materia en 5. Y cuando logran tener la materia en 5, dicen, bueno, el próximo semestre, que estoy otra vez con Alex, le voy a volver a sacar la materia en 5, pero no solo una de las que da, sino las dos. ¿Sí? Y entonces, eso es tratar de ser mejor. Cuando decimos que la Escuela de Frankfurt busca una sociedad que sea crítica, perdón, una sociología que sea crítica y que reflexione, es que intente siempre de que la sociología proponga alternativas para mejorar la sociedad, independientemente de si la sociedad está funcionando o no está funcionando. Sin embargo, cuando uno es crítico, uno lo que hace es señalar los defectos. Y eso no está mal, porque cuando uno señala los defectos es cuando hay que criticar. A la gente, voy a poner un ejemplo, cuando yo reviso un trabajo, generalmente los trabajos buenos tienen pocas observaciones y los trabajos con fallas, les señalo las fallas. Yo no me voy a poner, si yo leo un trabajo, por ejemplo, si yo leo un trabajo de Lady Castellón y el trabajo está perfecto, yo no me voy a poner en cada línea. Muy buena oración. Segunda línea, muy buena oración. Tercera línea, muy buena oración. Cuarta línea, muy buena oración. Por favor, es artera. Mejor al final simplemente le pongo una nota y le digo, muy buen trabajo, hay una muy buena redacción por tu parte. Si quiero mandarle un mensaje diciéndole, muy bien, es excelente, sí y así, ya eso es otra cosa. Pero no me voy a poner a señalar cada cosa. Lady tendrá que entender que las cosas que yo no le estoy, que si no estoy colocándole muchas notas de observación, es porque está bastante bien. ¿Sí? Por el contrario, si le reviso Abril y coloco en la primera oración, revisar redacción. Aquí estás diciendo esta palabra y esta palabra no tiene que ver. No me queda claro qué estás diciendo acá. Ojo, usar signos de puntuación, porque aunque yo entiendo lo que dice, no está claro para una persona que no sepa del tema. Entonces, Abril tiene que entender que tiene muchas cosas que arreglar, ¿no? O sea, le hago muchas críticas a Abril, no le hago tantas a Lady Castellón. No significa eso que en mi cabeza no le haya hecho críticas a Lady, solo que si las críticas a Lady fueron buenas, no se las menciono tanto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una perspectiva crítica, que es lo que propone la Escuela de Frankfurt, uno critica es para encontrar los defectos y tratar de mejorar las cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay problemas? Sé crítico, vuelve y sigue siendo crítico, ¿no? Si leo un trabajo de María Fernanda Cardona y está muy bien escrito, solo se comió 3 puntos, hubo 3 puntos que no puso, tú pones abajo de la nota, muy bien, muy buen trabajo, ojo, ten en cuenta los puntos porque te faltaron algunos. Ya, hacer la crítica para que siempre se pueda hacer mejor. Eso es lo que propone la Escuela de Frankfurt, ¿sí? En el trabajo de Abril, yo no le pondría, ojo, te comiste 3 puntitos. No, porque Abril tiene tantos problemas que los 3 puntos son lo de menos, ¿no? Actriz redactó ese trabajo tan malo que esos 3 puntos son lo de menos. En el caso de María Fernanda, no estuvo perfecto como el de Lady, pero estuvo bastante cercano, solo se comió los 3 puntos y yo le señalo los defectos. Lo mismo propone la Escuela de Frankfurt. Obviamente todo esto es un ejemplo, ni estoy hablando de Abril, ni estoy hablando de María Fernanda, ni estoy hablando de Lady. Esto es un ejemplo. Lo mismo propone la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Miremos a ver qué es lo que está mal y propongamos el cambio. Y como las sociedades no son perfectas, siempre va a ser necesario proponer un cambio. Siempre se va a esperar que la sociedad sea mejor. ¿Puede Colombia ser mejor? Ni lo dudemos, no hay 2 millones de cosas que corregir. Bien.
Eso es lo que se propone y esa es la sociología que propone la Escuela de Frankfurt. Una sociología que analice, que critique, que piense y que proponga cambios para hacer mejor la sociedad. No solo describir qué está pasando como los de la masa. Ay, esto es la masa hace esto, esto. La masa no se deja dominar, la masa no piensa, la masa le meten la aguja hipodérmica para que vean la televisión. No, eso no. Ahora lo que hay que hacer es proponer cosas para que la masa deje de ser masa, por ejemplo, entre comillas. ¿Sí? ¿Dudas? La verdad no. Si alguien más. No sé si sientan que estoy repitiendo, pero es que quiero que quede como bastante claro cuál era la posición de la Escuela de Frankfurt. Y de pronto saltarnos dudas. Cuando inicié haciendo unas preguntillas que de pronto no fueron tan así rápidos para responderla, entonces como para pensar eso. Ahora, eso era la posición de pronto de la sociología. ¿Cuál es la posición desde el punto de vista psicológico? De esto sí no hablamos la clase pasada. Me dan un segundo en lo que quito ese señalador, no me gusta. Bueno, parece que no está, en fin. ¿Cuál es la posición de la psicología? O sea, ¿o qué se espera que busque la psicología? Bueno, fácil. Si el marxismo ponía en el tapete la discusión de la alineación que sufría el proletariado dentro de las sociedades capitalistas, el psicoanálisis también reprochaba la función opresiva de la sociedad sobre los impulsos del individuo. Ahora voy a decir eso. De esta manera, el psicoanálisis y el marxismo se articulaban bien en su dimensión crítica, tal y como captaran correctamente a los frankfurtianos. ¿Qué dije? Ya, eso voy. ¿Alguien dijo algo? Me parece que alguien mandó un mensaje. La teoría frankfurtiana son la reflexividad del pensamiento y su dimensión crítica. No hablemos de teoría frankfurtiana, hablemos de la escuela frankfurtiana. Ojo, acuérdate que pueden haber varias teorías dentro de la escuela. Y sí, la escuela frankfurtiana lo que propone es la reflexividad y el pensamiento crítico. Bueno, la reflexividad del pensamiento y su dimensión crítica, como tú lo estás diciendo, Esteban. Muy bien. Ya sabemos que de alguna manera el capitalismo nos reprime. El capitalismo, ya lo hemos dicho, de alguna manera la sociedad tiene problemas con el capital, hay pobres y ricos, y ser pobre implica ciertos problemas, en el sentido de que no puedes de pronto acceder a ciertos estatus. Hay una represión, ¿no? Generalmente, cuando eres del proletariado, últimamente se ha luchado por los derechos en los últimos años, has logrado surgir, pero aún hay cosas que hay que mejorar. En ese sentido, el capitalismo, el voraz, puede ser opresor. El señor de la tienda que tiene un trabajador y que le da el almuerzo al muchacho y le da sus permisos y cuando el muchacho tiene una cita lo deja entrar tarde y le paga de forma justa, ese señor no es voraz, no tiene un capitalismo opresivo. Pero las empresas se suelen tener. ¿Quieren un ejemplo de capitalismo opresivo? Y si alguien trabaja en uno de estos lugares o si alguien conoce a los dueños de estos lugares o es dueño de estos lugares, lo siento por él, el capitalismo de ARA. El proletariado de ARA y el proletariado de estas tiendas es terrible. O sea, al empleado le toca barrer, le toca atender la caja, le toca atenderte a ti, le toca surtir, le toca hacer un montón de cosas que yo a veces entiendo que uno va a la caja y los ve con mala cara porque no sonríen, pero obviamente están hartos. Porque se llenó la fila, corre y deja lo que estás haciendo para que vayas y atendas la fila. Termina de atender la fila la lograron vaciar, vuelve y corre lo que estabas haciendo para que, o sea, nunca los ves quietos, nunca los ves quietos. Porque aparte de que son tiendas que se llenan mucho, los tienen haciendo de todo. Ahí hay un tipo de opresión. Ahora, eso en el contrato pues se estipula y si la persona aceptó el negocio, ni modo, ¿no? Ahí hay un tipo de opresión. Dicho eso, el marxismo, el capitalismo es opresor. Nos oprime, nos saca el jugo de alguna manera para contentarnos con algo de dinero y con algunos derechos. Eso es así. Que nos hemos acostumbrado a eso es otra cosa. Pero eso es así. Esos turnos de que de repente el jefe le dice al empleado, de pronto ustedes tendrán papás o hermanos que les pase eso, de que tu turno se acaba a las 6 de la tarde, pero resulta que a las 5 de la tarde te dijeron, hay que hacer un informe. El informe es para mañana a las 8. Y tú dices, pero yo salgo a las 6. Bueno, llévatelo para tu casa y termínalo en tu casa. Eso es capitalismo opresor. Capitalismo que reprime. Con los médicos es terrible porque entonces los médicos tienen el problema de que en algunos lugares salen de turno, por ejemplo, a las 7 de la mañana, pero si el médico de reemplazo no ha llegado, les toca quedarse esperando hasta que el otro llegue porque no pueden dejar el turno solo. Eso es un tipo de opresión, ¿no? Entonces, el marxismo, de alguna manera, cuestiona cómo la sociedad capitalista, de alguna manera, oprime a la gente, ¿no? Le saca todo lo que puede. Ahora, desde la psicología,
también se va a cuestionar cierta situación de opresión, pero ya no en lo que tiene que ver con lo laboral, sino en lo personal. La psicología es importante porque... ¿Qué estoy haciendo? La psicología es importante porque pone en el tapete o nos viene a mostrar o viene a llamarnos la atención sobre cómo el individuo, la persona de alrededor, nos controla. Y aquí no estamos hablando del jefe que te dice quédate hasta tarde o hazme el trabajo hasta tarde. Acá estamos hablando de cómo tu vecino te dice, oye, esta es la tercera vez en la semana que te veo con esa camisa. O como el de al lado te dice, oye, ya vi que cambiaste de novia. Tú sí cambias de novia, pero es culo mujeriego. O como el de al lado o como el de enfrente te dice que será como, oye, te quedaste sin trabajo, ya digo que llevas una semana en la casa y tú tuviste vacaciones hace 2 meses. Te echaron, ¿qué? Por el COVID. ¿Sí? Parece mentira, parece una tontería, pero estas son como unas reglas sociales que se van imponiendo. Si eres un muchacho y tienes 30 años y estás en tu casa todo el día y no trabajas, eres mal visto. Si tienes una novia y la cambiaste al mes siguiente y has cambiado 3, bueno, sí, de pronto eres un perro, pero igual eso está mal visto, ¿no? Si haces X cosa, si te ven que te acabas de levantar a las 11 de la mañana, eso está mal visto. Yo particularmente lo uso porque yo me levanto como a las 11 de la mañana, pero bueno, me acuesto a las 4, ¿no? Pero entonces, si alguien me ve y me escucha que me levantaste a las 11, es como, tú si te levantas tarde, tú si eres flojo, tú te acostas a las 10, yo me acuesto a las 4. ¿Sí? Dicho eso, la sociedad nos impone unos parámetros y hemos sido víctimas de ellos durante mucho tiempo. Que la muchacha, si ya tenía si estamos en 1960 y la muchacha ya llevaba más de 3 novios, ya esa niña quién sabe qué pensaba de la vida. Que si el muchacho tenía tal edad y todavía no había comenzado a trabajar, quién sabe ese muchacho qué querría de la vida, ¿no? Esas ideas que la sociedad nos impone también ayudan a controlar. Y la psicología en la escuela de Frankfurt de alguna manera lo que intenta poner en tela de juicio es eso. Cómo no solamente es el capitalismo el que nos controla, sino haciendo un análisis psicológico, cómo la misma sociedad nos controla y nos critica, nos cuestiona. Y la sociedad es hora y todavía sigue cuestionando todo. El vecino se sigue metiendo en nuestra vida, nuestro hermano se mete en nuestra vida, nuestro papá se mete en nuestra vida, todo se mete en nuestra vida, porque hay como unas reglas sociales que se supone hay que cumplir y cuando uno no las cumple, uno es criticado. ¿Sí? Y esa crítica es un tipo de explotación porque te someten a que hagas lo que tú no quieres. Hay una opresión. Mientras que en lo laboral el capitalismo oprime nuestro tiempo y nuestras disposiciones laborales, en lo social la sociedad nos oprime a cómo debemos comportarnos. Así te violan es porque esa falda con la que saliste era muy corta. Tú andabas de provocadora. O así no te dieron el trabajo es porque tú con ese corte que tienes y ese piercing y ese montón de tatuajes, tú lo que pareces es un pandillero. ¿Sí? Eso es una opresión que ofrece la sociedad. Obviamente estoy hablando de ejemplos actuales, ¿no? Pero en todo momento eso ha existido. Y la escuela de Frankfurt lo que hacía era de alguna manera cuestionar eso. ¿Sí? Cuestionar eso y decir, la psicología también tiene que ser crítica y también tiene que criticar eso, tratar de cambiar eso para que la sociedad, criticarlo, cuestionarlo, porque la sociedad no puede seguir siendo de esa manera. De esa manera es que marxismo y psicología se unen. Una para criticar lo que tiene que ver con capitalismo y lo laboral, lo que tiene que ver con economía, y la otra para criticar lo que tiene que ver con el comportamiento como tal de la sociedad entre individuos, como un individuo critica a otro. ¿Sí está claro? Economía y la afectación social, cómo los individuos afectan a la sociedad. Marxismo, psicología. Psicología sobre todo del señor Freud. ¿Dudas? Ninguna, profe. Si lo piensan bien, las ideas de la escuela de Frankfurt ¿son malas o son buenas? O mejor, hago la pregunta siguiente. ¿Deberían estar vigentes o son ideas definitivamente pasadas de moda? Creo que todavía deberían estar vigentes, puesto que son unas ideas de tipo, o sea, de transformación social. Entonces, se siguen viendo esos problemas y entonces necesitamos más ideas como esas para seguir transformando. Obviamente, como todas las ideas del pasado, tiene sus defectos porque se queda en un punto
que quizá le queda faltando un poquito de terreno, pero sí, son ideas de emancipación. Por eso se habla de que es una corriente emancipadora, ¿no? Se busca la emancipación, que el pueblo de alguna manera se libere. Linda nos dice que no ven más allá, no sé. O sea, tienen ya como determinación de que eso es bueno o malo. Sí, ok, en efecto. Y lo diferente siempre será criticado. Claro, eso es lo que suele pasar con la sociedad. Y eso es lo que la Escuela de Frankfurt dice, que la psicología debe atacar eso. De que eso de que sea bueno o malo ya no debe ser así, sino que hay que ver más allá y tratar de liberar al individuo de esa opresión social, de esas ideas preconcebidas, que por cierto son culturales. Las ideas que hay aquí en la costa no van a ser las ideas que hay en otras ciudades. En otras ciudades son más liberales, en otras son más conservadoras. Eso varía. Dicho todo esto, ¿sí? Una pregunta. Sí. Entonces, o sea, ¿cómo entonces aprender a diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo? Puesto que, pues, lo que está diciendo Linda, que siempre lo diferente será criticado y, pues, para mí, pues, no sé, algo puede ser bueno, pero para otra persona puede ser malo. Entonces, hay como una controversia en esa parte, ¿no? Bueno, en eso me salgo de lo que se ocupa en la Escuela de Frankfurt, pero sin duda alguna, hablando en términos de medios, porque al final toda la clase va a girar toda la clase debería enfocarse en eso, son los medios los encargados de educar. No de educar qué es lo bueno y qué es lo malo, sino de plantear unos límites en donde hay el crimen y donde no hay el crimen. Y eso debe hacer parte de la reflexión social. O sea, la idea es que la sociedad reflexione y la sociedad se dé cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo, pero con argumentos. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Una cosa que está en discusión, que a mí me parece hasta estúpida la gente que toca ese tema. Dentro de la comunidad LGBTIQ, pues cada uno tiene un rol, ¿no? Hay gays, hay lesbianas, hay transexuales, no hay ningún problema. Mucha gente anti-LGBTIQ argumenta que hay un intento o hay una lucha porque se considere, y eso sí es cierto, bueno, voy a escribirlo en un papel, pero parece que no se abrió la página. Hay una lucha para que se considere a los pedófilos como un tipo de diversidad sexual. ¿Sí? Al considerar un pedófilo como un tipo de diversidad sexual, la pedofilia ya no sería un crimen, no sería un tipo de filia negativa, sino que sería un comportamiento diverso, por decirlo de alguna manera. Esto es talento. Un comportamiento basándose en que el amor no tiene edad. Con esa, algo así, exacto. Ese es el precepto, ¿no? Bueno, entre otras cosas, porque es que el amor no tiene edad, pero sí hay ciertas edades más manipulables que otras. Eso es lo otro que hay que considerar, por una parte. Y por el otro lado, que bueno, ¿qué estamos entendiendo por pedofilia? El hombre de 40 que tiene un romance con una niña de 14 y ella está de acuerdo, o estamos hablando del hombre que viola. Ahí tenemos un problema serio. Pero entonces hay un comportamiento diverso, se supone que el pedófilo tiene un comportamiento diverso. Nos podemos basar en que es amor, el amor no tiene edad, y la situación sería súper simple, ¿no? Si a un hombre le gusta otro hombre, ¿por qué a un señor de 40 no le puede gustar una niña de 12? Ese es el problema. Si a un hombre le puede gustar otro hombre, un señor de 40. Más difícil, más fácil todavía. Porque si un hombre se niega a aceptar que es hombre y se convierte físicamente en mujer, porque un señor de 40 no podría estar con una niña de 12. Incluso en este caso ninguno se está convirtiendo de género ni nada. O sea, esto de que una persona
pase de hombre a mujer, es más complicado que un señor de 40 tenga una relación con una niña de 12. Pues fíjate que no, estás equivocado. O sea, porque es que cuando estamos hablando de un señor de 40 que se enamora de una niña de 12, ahí hay procesos de manipulación, ahí hace falta un crecimiento de parte de la niña. Hay un montón de aspectos y hay un montón de cosas que te convierten a ti en un pervertido. Así que no es lo mismo y no te compares porque no es así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde quiero llegar con este caso? Es precisamente ahí donde tenemos que regular, ¿no? Donde de alguna manera los medios tienen que entrar a regular, a decirle a la gente, esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque esto tiene unas implicaciones y eso tiene que ver en parte con la argumentación. Pura excusa para hacer... No, profe, es que yo mencioné lo de zoofilia, que es algo que también Ah, ok. sacan la misma cosa, entonces por eso estoy diciendo eso. Sí, exacto, pero lo que tú dices, eso que acabas de decir abajo, de pura excusa para que la gente quede como enferma, en vez de como gente normal, terrible la diferencia. Bueno, no sé, no entendí muy bien, tendría que mirar a ver qué estás diciendo arriba. Pero básicamente lo que hay que entender, por ejemplo, con el caso de la pedofilia, con la zoofilia yo tengo mis ideas, porque yo creo que mientras tú no... Bueno, es que la zoofilia realmente afecta a los animales, no sé. La zoofilia dejémosla de lado. Pero en el caso de la pedofilia, el verdadero problema es esto. Cualquiera diría, si no vamos a juzgar a todos, no podemos juzgar al señor de 40 que se enamora de la de 12. ¿Para qué lo vamos a juzgar? No lo juzguemos. Bueno, es que hay unas cosas que pueden ser unos issues que están mal. Y peor todavía, si el señor de 40 se enamora de lo de 12 y aparte de eso, la coge y la enamora, oye, hay un tipo de abuso, hay un tipo de presión de parte de él, aunque no lo noten. No sé si tienen claro de lo que estoy hablando, ¿no? Hay unos casos en los que definitivamente criticar a un hombre porque se enamora de otro hombre no creo que esté bien, o una mujer porque se enamora de otra mujer no creo que esté bien, creo que eso debería ser aceptado si estamos hablando de adultos, pero no es lo mismo que un señor de 40 enamora a una niña de 12. Y eso no tiene que ver con que sea mi opinión, es que realmente hay unas condiciones sociales de crecimiento intelectual que no permiten que esa niña esté pensando con la cabeza fría. Punto. Eso es psicológico y es un hecho. Eso no tiene discusión. Exacto, o sea, le causaría un daño psicológico masivo a la niña en realidad, desde todo punto de vista. No puede Claro, salir nada bueno de ahí. Claro, hay un proceso de manipulación y un proceso de un montón de cosas. Definitivamente no va a salir nada bueno de ahí, como bien lo dice, ¿no? Eso es diferente. Ahora, si una persona adulta, si una mujer de 30 se enamora de otra de 30, tienen una relación y luego la otra sale diciendo, ay, yo estaba confundida, eso es un problema ya tuyo personal que quizás no lo asumiste con madurez. Pero a esa persona de 30 sí se le puede decir, es que tú actuaste como inmadura. Pero es que a la niña de 12 no se le puede juzgar, porque es que tiene 12 años, ¿sí? Por ponernos en sintonía. Ya creo que he hablado un montón de cosas, Y no he terminado. No es para nada igual. Una niña de 12 ni siquiera tiene la capacidad de identificar lo que está sucediendo. Exacto. Y el otro día me dio un caso de séptimo día de una niña de 14 que se acostó con el novio y realmente fue que el tipo la tiró en la cama, ella se sintió cohibida, el novio tenía como 25 y cuando se dio cuenta estaba siendo penetrada y estaba sufriendo, pero no tenía la entereza de carácter para enfrentarse a esa situación que ella no quería. Sí le gustaba el tipo, pero ella no sabía lo que se venía. ¿Sí? Fue violación entonces. Eso fue una violación, claro. Pero el tipo alegó que ella se había dejado y que había gustado, ella no denunció y cuando intentaron poner la demanda ya era tarde justamente porque no se hizo en el momento que era, bla, 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 asuntos legales que al final terminan dañándole la vida a la chamaca. Y profe, sí, quería decir como que las personas que suelen decir ese tipo de cosas, como, ay, entonces si vamos a apoyar a las personas LGBTQ, entonces también los pedófilos, ¿por qué no les damos derechos? No son personas que de verdad quieren derechos para nadie, sino que son personas que quieren como ensuciar el nombre de la comunidad. De la comunidad, exacto, tienes toda la razón. Eso es lo que intentan. Eso yo nunca jamás le he escuchado a una persona de LGBTQ decir algo como eso, como, ay, también debemos darle derechos, jamás. Eso lo dicen las personas que están en contra de la comunidad. Tienes toda la razón, Azul. Bueno, seguimos. A todo esto, por favor, díganme qué sigue, si no me voy a saltar lo que sigue, pero si no, no vamos a acabar el tema. Bueno, se espera un pensamiento crítico, ya el señor Esteban nos los comentó, ya yo lo he dicho bastante. Se espera que haya un pensamiento crítico y que criticar sea simplemente reflexionar sobre lo que está pasando para mirar que está mal e intentar cambiarlo. Voy a leer esto de rapidez para irme a lo que me interesa, que son los medios. El pensamiento debe surgir a partir de las contradicciones de la realidad, de todo aquello que nos hace
reflexionar sobre posibilidades de una sociedad distinta. Como contradicciones, bueno, cosas que están mal, cosas que no nos hacen funcionar como sociedad. Pensamos, analizamos qué está mal en la sociedad, qué contradice, las sociedades deberían velar por el bienestar de la gente, qué contradice ese bienestar, y de ahí pensamos en las posibilidades de cambio. Si consideramos que el capitalismo está atentando con nuestras condiciones sociales, nuestras condiciones de humanos, intentamos generar cambios. Por eso es que cuando se trabajaban 16 horas laborales a principios del siglo XX, eso terminó cambiando. Hubo luchas de parte del proletariado para conseguir que se pagaran horas extras, que se redujera la jornada laboral, que se hicieran un montón de cosas. Eso hace parte de las posibilidades de una sociedad distinta, ¿no? O sea, intentar concebir la sociedad de una manera diferente. Aquello que contradice, es decir, es imposible que una persona tenga que trabajar 16 horas, hay que cambiarlo. Y se crean condiciones laborales más óptimas. Eso es más o menos a lo que se está refiriendo eso de tener un pensamiento crítico. Aquello que nos cuestiona y nos hace sentir mal, hay que cambiar. Eso se ha hecho, hay cambios que se han hecho con el capitalismo, hay que seguir. Para que no haya acumulación de dinero, porque eso es lo que genera el capitalismo voraz. En el sentido de no negar la realidad, eso no nos importa mucho, sino de tratar de cambiar lo que hay. ¿Sí? Básicamente esa es la idea. Cambiar lo que hay. No vamos a negar lo que está pasando, lo que vamos a hacer es reflexionar sobre lo que está pasando para determinar lo que hay. Y pensar en que hay otras sociedades posibles. Uy, eso es algo tan colombiano, pensar que otra sociedad no es posible. Hay una frase, y lo siento por los que estén por aquí, y estén de acuerdo con eso, pero hay una frase espantosa que surgió el año pasado en esta época, que era la de, yo no produzco, perdón, ¿cómo es? Yo no marcho, yo trabajo, ya se me olvidó cómo es. Horrible. Ese es el tipo de gente que piensa que otra sociedad no es posible, que tú marchar no te puede hacer que de pronto te beneficies de esas marchas. Pues patrocinado por la señorita Cabal, profe. Trabajen, Exacto, sí, vagos. claro, exacto. Esa idea de que no es posible otra sociedad, esa idea, el frankfurtismo lucha contra ella. Sí es posible cambiarla. ¿Ustedes no creen que hace 100 años, cuando las jornadas laborales eran de 16 horas y la gente no tenía ni derecho, ni salud, ni nada, no había gente que también pensaba de la misma manera? No, yo no me voy a poner a pelear, porque ¿para qué voy a pelear por algo si eso no lo van a cambiar? Y no pelearon, pero hubo un grupito que por suerte peleó, y por suerte ahora tenemos derechos. Y por suerte ahora tenemos jornadas justas, ¿sí? Entonces, el frankfurtismo de alguna manera dice eso. Oye, no te enfrasques, siempre podemos pensar en una sociedad mejor. Nadie está hablando de revolución, ni de tirar piedra, ni de tirar papa, ni de sacar escopeta. Estamos hablando simplemente de luchar para que cada vez la sociedad sea mejor. La sociedad con sus tensiones y conflictos marca los ejes temáticos de los cambios a investigar. En efecto, cuando analizamos una sociedad nos damos cuenta qué es lo que hay que cambiar en ella y qué no. Eso es básicamente sencillo. O sea, uno mira, analiza la sociedad, se da cuenta que hay que cambiar o que no. Los conflictos que hay son los que hay que cambiar. En Colombia hay un conflicto actualmente que hay que cambiar. ¿Cuál es? Tema de la agenda, tema que hay que cambiar necesariamente. ¿Quién me dice uno, por lo menos? Yo estoy pensando en uno, pero ¿quién me dice uno? La anacronía. Mucha gente que no, porque hay mucha gente que no quiere, o sea, exactamente no quiere mejorar porque se quedan ceñidos en pensamientos pasados y no, o sea, no se actualizan, no quieren aprender nada nuevo y se quedan simplemente con lo que aprendieron de pequeños, por ejemplo. Sí, eso podría ser. La verdad no estaba ni de cerca en mi lista, pero sí, claro, eso podría ser. Pero hablando en términos de que el país avance, de que el país pueda avanzar un poco más, bueno, sin duda alguna eso ayudaría a avanzar. Yo estaba pensando en la corrupción. Creo que una de las tensiones y conflictos más grandes que hay en el país es la corrupción. Y no en términos de política, en términos globales. Si mi compañero hizo algo, yo le tumbo, si mandaron a hacer un trabajo y le puedo quitar 5 lucas a mi compañero además porque él no sabe cuánto pidió el profesor, yo le quito eso. De la propia corrupción interna que de alguna manera bloquea el país. Eso estaba pensando yo, pero bueno. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno. Pero eso que estaba mencionando creo que fue linda, lo de la anacronía, lo del anacronismo de alguna manera. Sí, en efecto, la sociedad, uno se da cuenta cómo va la sociedad, cómo avanza y uno decide cómo cambiar esos aspectos. Eso, la misma sociedad te va mostrando qué es lo que hay que cambiar y cuáles son los ejes temáticos sobre los que hay que trabajar. Hace 20 años Colombia estaba centrada en el conflicto bélico y nadie le prestaba atención a la corrupción.
Cuando acaba el conflicto bélico, entre comillas, cuando acaba, obviamente la corrupción saldrá a lucir y se va volviendo en tema en tema. En el momento en que acabemos con la corrupción, va a surgir otro tema y en el momento en que, y así sucesivamente, cada vez la sociedad va cambiando y vamos dándonos cuenta de los temas que hay que cambiar. Y bueno, la clave es visualizar aquello que se reprime, es decir, la clave está en mostrar qué es lo que está mal, qué es lo que no se deja ver, qué es lo que oprime a la sociedad y tratar de cambiarlo. Dicho todo esto, nos vamos y voy a tratar de, bueno, son 4. Y voy a tratar de ir muy rápido de aquí, después de toda esta lectura de la sociedad, ¿cuál es la función de los medios? ¿Qué es lo que pasa con los medios? O sea, esto es clase de teoría de la comunicación, ya hablamos un montón de la sociedad, pero ¿y los medios qué? Bueno, adivinen quién tiene parte de la función de hacer esos cambios, de ser crítico y de todo ese tipo de cosas. ¿Quiénes son los indicados? Y aquí yo les pregunto algo bien interesante. Yo revisé uno de los párrafos de argumentación. Bueno, no es una pregunta, es un comentario que voy a hacer. Uno de los párrafos que puse en la actividad de argumentación y mucha gente dijo cosas como: es importante conocer la teoría porque solo con la teoría te vas a la práctica. Pero quiero que tengamos claro algo. Yo evalué los párrafos desde el punto de vista argumentativo. Yo no me puse a pensar si lo que estaban diciendo. Pero quiero que, ahora sí, analizando lo que estaban diciendo, quiero que pensemos en algo. Clases como esta, o clases como Sociología de la Comunicación, que no sé quién la da, creo que la da Lucy, la verdad no tengo idea, no son tanto para que uno aprenda teoría para producir medios, sino para cómo actuar frente a los medios, no qué voy a hacer frente al medio. Y que ustedes adquieran ciertas responsabilidades con los medios. Si ustedes los contratan para que utilicen una cámara en una producción, de pronto no puedan hacer mucho. Pero si ustedes son los productores y al finalizar, ustedes dicen, quiero hacer un documental, ustedes reflexionen sobre qué documental quieren hacer. Si quieren un documental que relate cómo se hace el pan, o si quieren un documental que quizá cuestione temas sociales a fin de cumplir su labor como medio de educar. Porque dentro de todos los medios tienen una función, deberían tener una función educativa, tal y como nos lo decía el señor Schramm en la teoría difusionista. No es solamente tomar la cámara y producir, es también que como realizador audiovisual mires la forma en la que tus trabajos puedan ayudar al cambio. Ahora, tampoco se trata de que tú vengas a hacer aquí un trabajo investigativo sobre la corrupción en Colombia en los últimos 50 años. No, trabajos pequeños, pero que de repente muestren, instruyan. Mostrar un pueblo abandonado, como un pueblo de pronto ha sido abandonado y el gobierno no llega y no está pavimentado, es un tipo de pelea. No hay que encasillarse en las grandes tareas de mostrar, no, pero se puede hacer eso. Ahora, no estoy diciendo que hacer un documental de cómo se hace el pan sea malo. Lo que estoy diciendo es que sí quisiera que tuvieran muy claro que su función como comunicadores no está solamente en tomar una cámara y tomar una foto, sino también pensar cómo desde los medios de comunicación podemos ayudar a cambiar la sociedad. Quizá no en su trabajo de grado, pero sí cuando tengan la oportunidad. Esa es la función de muchos documentales. Y muchos de los documentales más importantes lo que han hecho es justamente cuestionar la sociedad o mostrarnos grandes sociedades, ¿no? Creo que Bowling for Columbia, no me acuerdo cómo se llama bien ese documental de Michael Moore, hace una crítica a los Estados Unidos, igual Fahrenheit. Son documentales que de alguna manera están pensados de esa manera, ¿no? De cómo reflexiono yo sobre la sociedad. Películas de diferente tipo, de diferente época, están enfocadas en eso. Una película como la del pescado, ¿cómo se llama la historia de la película del pescado que odio? ¿Alguien recuerda cómo se llama la película de un tipo que es como medio pescado, que se ganó el Oscar hace como 2 años y que yo particularmente detesto? Aquaman. No, Aquaman. No es la forma de los la forma del agua, la forma del agua, Sí, la forma del agua. para la forma del agua. Yo la odio. Pero más allá de que yo la odie, ¿Por qué, profe? no sé, se me hizo como cursi y un montón de demasiado novelesca. Pero más allá de eso, o sea, siento que es como muy el bueno y el malo, el villano y el bueno. Pero más allá de eso, es una película que nos pone a reflexionar sobre las diferencias. Cómo ser diferente no debería tener mucha relevancia. Entonces, son producciones que de alguna manera critican a la sociedad o cuestionan a la sociedad. Moonlight, la que se ganó el Oscar un año antes que esa es una joya fantástica, también es una crítica social, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues hay que mirarlas. Yo no sé qué tan enterados están ustedes de premios y de Oscar, pero por ejemplo, en el año en que Moonlight le ganó a La La Land,
mucha gente se enojó. Pero si uno mira La La Land como la película romántica, musical, de dos muchachos que se enamoran y que al final terminan separados, y las compara con Moonlight, donde sale un chico afrodescendiente, LGBTI, que sufre de bullying, ¿cuál será más puntual para la sociedad? Bueno, sin duda alguna la del afrodescendiente que sufre de bullying. Eso no hay mayor inconveniente discutirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que digo, como comunicadores audiovisuales, todo esto de la teoría es importante porque tienen que entender cómo los medios sirven para educar y ustedes cumplen una función con esos medios. Novelas como Betty la Fea fueron icónicas en el 2000 y de alguna manera nos enseñaron que, no sé, la verdad no sé qué enseñó Betty, pero vamos a decir que enseñó que ser feo, que no siempre tienes que ser el más bonito para ser una persona capaz, muy chévere, pero si uno las ve ahora con un ojo crítico, uno tiene que mirar que en Betty hay machismo al 100%, pero una cosa bárbara y loca, y hay estereotipos horribles en Betty, desde la peliteñida, que es un estereotipo, que cualquiera diría, ay, bueno, los que hayan visto Betty el año pasado, o los que las estén viendo la peliteñida, decir, ay, sí, me gusta porque ya no están mostrando a la rubia bonita como a la más inteligente. Es cierto, pero estás trayéndote el estereotipo de que las rubias son brutas. Algo que en los Estados Unidos es algo súper común pensar, y en lo que se ha ido el cliché, exacto, es un cliché. O estás trayéndote a Hugo Lombardi, que es el propio gay, que es súper insoportable y que es súper afeminado y un montón de cosas, otro cliché. Te estás trayendo a la fea, pero que es inteligente, porque es que los inteligentes son feos. Otro cliché. Los dos más inteligentes de la novela son feos. Otro cliché. Te estás trayendo todo este montón de clichés, que son clichés, ¿no? O sea, que de pronto en un momento dado la novela pudo mostrarnos algo diferente, algo que quizá un poco más educativo, pero siempre hay que reflexionar sobre los medios, porque los medios tienen la labor social de educar y nunca para. Se va educando según va cambiando la sociedad cambia, muta. Por eso es que estas teorías, por eso es que la escuela de Frankfurt tiene ideas buenas, pero ya no se sigue tanto, porque obviamente ella respondió a un momento dado y ahora no solamente es pensar en esta forma de los medios, en esta forma de la sociedad, sino cómo la sociedad ha ido cambiando y cómo ha ido mutando. Obviamente cuando en la escuela de Frankfurt se habla de medios de comunicación, y estamos hablando de los años 30 y 40, se hablaba de radio, cine, ni siquiera se hablaba de televisión porque no existía. Las teorías de la comunicación actual, que no las alcanzamos a ver porque un semestre no es suficiente, ya deben velar por otro tipo de medios donde ya entran las redes y lo que deberá venir después, que es cuando ya viene el papel del influencer, cuál es el papel del influencer y todo lo demás que mucha gente cuestiona y que alguien puso en un argumento de los de retórica diciendo que los influencers no eran influencers y desde la perspectiva en la que lo está viendo, pues tiene razón. Bien, ahora sí, después de toda esta pequeña reflexión, que no sé si sea útil o no, vamos a hablar de cuál es el papel de los medios dentro de la escuela de Frankfurt. Entonces, desde sus inicios y gracias a la persecución, los miembros de la escuela tuvieron que exiliarse y se frustraron sus planes de cambio. La razón, esto pasó en Alemania. La escuela de Frankfurt es alemana. Y como nosotros vimos cuando vimos la teoría de la aguja hipodérmica, ¿qué hacían con los medios de comunicación en Alemania? Hola. Hello. Repita la pregunta. Eran utilizados como medio de manipulación. Muy bien, eran utilizados como medio de manipulación. Repito la pregunta porque me pidió que la repitiera. Como vimos cuando hablamos de la aguja hipodérmica, ¿qué se hacía con los medios de comunicación en la Alemania nazi? Eran utilizados como medios de manipular. Eran utilizados como Los medios eran para hacer propaganda, ¿no? Muy bien, propaganda. La propaganda nazi se hacía a través de los medios. Sí. Sí, muy bien. Entonces, obviamente, esta gente que está en pos de una liberación, de un libérate, de un todos tenemos derechos, de un todos somos aceptados, de abajo el capitalismo, ¿ustedes sí creen que los nazis van a estar de acuerdo con la gente de la escuela de Frankfurt? Obvio no. Entonces, esta gente se exilió, muchos se exiliaron a los Estados Unidos, en parte porque ya la guerra estaba a punto de comenzar. Como todos sabemos, los Estados Unidos es el país de la libertad, nada más falso que eso. Pero sin duda alguna los Estados Unidos no te van a poner preso por tener ideas diferentes. Pero esa pues fue su ventaja, ¿no? El por qué de pronto esta gente se exilia. No es cierto que los Estados Unidos es el país de la libertad, hay muchas cosas que se reprimen, pero por lo menos, como insisto, no te van a meter preso por tener una ideología diferente. Eso no va a pasar. Entonces, dentro de estos pensadores,
Horkheimer y Adorno observan la vertiginosa expansión de los medios masivos de comunicación. Bueno, aquí mencionan la televisión, pero realmente esto estaba en el libro, y por eso lo puse literal, pero realmente no la televisión, porque no era el momento en que la televisión se estuviera dando, pero vamos a mencionarlo. La televisión, el cine, la prensa, la publicidad. Estos medios de comunicación se expanden ampliamente. Eso lo notaron ellos, no la televisión, pero sí los demás, y eso pasa todavía. Todos los medios de comunicación se expanden. Algunos ya están muy expandidos, otros están en proceso de expansión todavía. Y hay un conjunto de aparatos difusores que los promueven. Entonces, ellos notan primero que hay una expansión de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación conforman las identidades de las sociedades. Son industrias cuya producción es la de artefactos culturales de acuerdo a criterios de rendimiento. Estoy haciendo un desastre. Es que no sé cómo quitar este lapicito. Los medios de comunicación conforman las identidades. Dios mío. Cuando alguien les pregunte, ¿qué profesor tienen ustedes que es tonto? Bueno, Alex Ortega, que se pone a hacer clics y luego le salen cosas que no deberían. Pero lo logré quitar el lapicito. ¿Cómo no tengo la pinche idea? Los medios de comunicación conforman las identidades de las sociedades. Son industrias cuya producción es la de artefactos culturales de acuerdo a criterios de rendimiento, de estandarización y división del trabajo iguales a los que se usan en el conjunto del modo de producción capitalista. ¿What? ¿Qué? ¿Qué quiere decir todo eso? Los medios masivos de comunicación conforman las identidades de las sociedades. Identidades de las sociedades. Son industrias cuya producción... Oye, ¿pero qué pasa? Son industrias cuya producción es la de artefactos culturales de acuerdo a criterios de rendimiento, de estandarización y división del trabajo iguales a las que se usan en el conjunto del modo de producción capitalista. ¿Alguien tiene una idea qué quiere decir todo eso? Los medios de comunicación, de alguna manera, desde los 40 y hasta el día de hoy, nos dice quiénes somos como sociedad. No es nada raro que uno decida que uno se quiera hacer un corte que uno vio en un actor de una película, o que uno quiera parecerse a algún actor de una película, o que uno utilice una manilla que utilice un actor de una película. El rosario de 18 bolitas que utilizan los budistas se hizo muy famoso por allá como en el 2002. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió ponerse una pulserita de esas, un rosario de esos. ¿Quién fue esa persona? Un actor, Richard Gere. Richard Gere se puso este rosario porque Richard Gere es budista y desde entonces todo el mundo se lo vio, le pareció chévere y todo el mundo comenzó a usarlo. Los medios de comunicación conforman las identidades. Lo que nosotros vemos en los medios de comunicación o lo que nos dicen los medios de comunicación o lo que nos muestran los medios de comunicación es lo que nosotros terminamos asumiendo como nuestro. Una persona que me diga en este momento, yo soy fan del reggaetón, no puede negar que es fan del reggaetón por una razón principal, y es, aproximadamente en el año 2004 y 2005, surgen figuras como Daddy Yankee y Don Omar, el reggaetón se toma las radios, se expande y no para. Si eso no hubiese pasado en el 2004, esa persona en el 2020 posiblemente no podría decir, yo soy fan del reggaetón, porque posiblemente el reggaetón no habría triunfado. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Nuestras actitudes, lo que nosotros somos, lo que nos gusta, es gracias a los medios de comunicación. Es más, no lo había pensado, no lo hice a propósito. Pero, ¿qué tengo puesto yo hoy? Una camiseta de... Con una camiseta de Batman bien Una canchera. camisa alusiva a Batman. ¿Alusiva a Trump? A Batman. A Batman. A Batman. A Batman. Ok. ¿Quién es Batman? Un superhéroe. Cómic que se parece a películas y bla, bla, bla. Yo particularmente considero que soy un fan de Batman. No fan a 100%, pero sí he leído varios cómics y sí he visto todas sus películas. Incluso la muy mala que es con George Clooney, la odio, pero bueno, eso es otra cosa. Y he visto incluso capítulos de la serie de los 60. Si alguien dice, o como pasa con mucha gente, de hecho, esta camisa, yo he tenido varias camisas de Batman, pero esta camisa no la compré yo. Esta camisa, sí, Flashpoint, el Paradox,
Sí, es muy buena. Aunque soy fan más de Batman, The Dark Knight Returns, pero sí, es muy buena también el Flashpoint Paradox. Bien, continuando y siguiendo la línea, esta camisa ni siquiera la compré yo. Esta camisa me la regalaron, me la regaló una amiga. ¿Por qué estoy hablando yo de lo que tengo puesto? Simple. ¿Por qué me regaló mi amiga una camiseta de Batman? ¿Por qué creen que me regaló una camiseta de Batman? Pues ella sabe que le gusta. Exacto. ¿Cierto? Ahora, ¿y de dónde saqué yo Batman? ¿De dónde saqué yo ese gusto por Batman? ¿Dónde lo conocí? Por la Pues televisión. gracias a algún medio de comunicación, sea el que Por sea, película, cine, bueno, Exacto. lo mismo, televisión, etcétera, radio. Si soy honesto, Por la industria del entretenimiento. bueno, esa sería una respuesta como completa, industria del entretenimiento. Si soy honesto, Exacto. debería decir que comencé por películas, luego pasé a cómics y luego fue que comencé a ver la serie clásica. Hay una característica de Alex Ortega y es que a Alex Ortega le gusta Batman y esa característica lo define al grado de que su amiga, y no solamente esa amiga, sino otros amigos le han regalado cosas de Batman, como por ejemplo ese cosito que está allá, que es un cuadrito de Batman que tampoco lo compré yo, sino que también me lo regalaron. Y eso que me define a mí, o ese pequeño gusto mío de lo que soy yo, está logrado o está definido con base en la industria del entretenimiento, que sin duda alguna está ligada en muchos casos, en la mayoría de los casos, o en todos los casos, a los medios de comunicación. Porque la industria del entretenimiento se sostiene sobre los medios de comunicación. A eso es a lo que voy cuando estoy diciendo, o cuando estamos diciendo, cuando estamos hablando de que los medios de comunicación conforman las identidades de las sociedades. Lo que nos gusta, en parte, está determinado por los medios de comunicación. Mucho de lo que somos está determinado por los medios de comunicación. ¿Sí? ¿Quién no tiene algo que de alguna manera lo sacó de los medios de comunicación? Ese algo puede ser desde una camiseta, como es mi caso, o una libreta, una música, lo que sea. Incluso, a veces los medios de comunicación ayudan a conseguir pareja. Estás hablando con una compañera de tu salón de clase, con un compañero de tu salón de clase, te das cuenta que le gusta lo mismo que a ti, le gusta la misma banda, se ponen a hablar de la banda, están hablando de la banda, de repente se comienzan a compartir canciones, de repente te dice, hey, hay un concierto de un grupo que va a hacer cover de esta banda, van al concierto, se entrompan al final de la noche y al día siguiente son novios. ¿Culpa de quién? Los medios de comunicación, aunque no lo noten. En síntesis, los medios de comunicación definen las relaciones sociales. Hasta No cierto todas, punto. pero sí conforman las identidades. ¿Sí? Definen las identidades sociales. Quiero que lo veas más como identidades sociales que como Como relaciones. propias identidades más que relaciones. Exacto, porque te definen a ti como persona. Ahora, ¿cómo te relacionas tú y cómo esa identidad que tú creaste gracias a los medios te sirve para relacionarte con otra persona? Eso ya es otra cosa. También ayudada por los medios, pero eso ya es otra cosa. Lo importante acá es que definen quién eres. Entonces, los medios de comunicación definen identidades sociales, son industrias cuya producción es de artefactos culturales. Obviamente, personajes como Batman y como Superman hacen parte de la cultura americana y hacen parte de la cultura casi mundial o por lo menos occidental. Tenemos un muy bonito ejemplo. DC es los personajes de DC son más famosos o eran más famosos que los personajes de Marvel. De Marvel solamente éramos muy expertos en el Hombre Araña, más nada. Gracias al universo, al MCU, comenzamos a conocer todos los personajes en los últimos 15 años y todo el mundo en este momento sabe quién es Thor, todo el mundo sabe quién es Iron Man. Es más, conocen a los personajes de Guardianes de la Galaxia, que es un cómic secundario en el universo, ¿no? Es un cómic que realmente no era tan popular, no era de los más populares, y se fueron convirtiendo en populares. Ant-Man lo conocen gracias a los medios de comunicación, y convirtieron en algo cultural. Los cómics, que son bastante gringos, hacen parte de la cultura gringa, se han convertido en un artefacto cultural que ha llegado a diferentes partes del mundo. Los medios de comunicación nos ayudan a generar cultura, y ya no estamos hablando de cultura solamente en términos de la musiquita, de la música indígena, de la cumbia, sino de cosas culturales que nos llegan a través de los medios de comunicación. Pero no solo definen tu identidad, sino que también definen en gran medida la cultura de una sociedad. Y estandarizan. ¿Qué tiene que ver con estandarización? Todos comenzamos a tener un mismo gusto. Todos tienen Instagram, o la mayoría de gente tiene Instagram. Eso es un tipo de estandarización.
Ahora, a las personas que les gustan ciertas cosas, te gustan los cómics, entonces todos comienzan a seguir páginas de cómics, van estandarizando. Hay un gusto que gracias a los medios de comunicación, como nos llega a todos, se va imponiendo ese gusto y nos van vendiendo ese gusto, esa cosa que nos está mostrando los medios, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, dice, a mí me encanta Betty la Fea, lo dicen en Barranquilla, lo dicen en Cartagena, lo dicen en Bogotá, lo dicen en México, lo dicen en Puerto Rico, lo dicen en los Estados Unidos, lo dicen en un montón de partes, porque la novela llegó a todas partes y se convirtió en una novela icónica para mucha gente. Estandarizó. Si los medios de comunicación no existieran y si cada ciudad tuviera su propio medio y produjera sus propias cosas, no habría manera de decir que en diferentes partes del mundo hay un mismo gusto. Pero los medios de comunicación, como son masivos, logran la estandarización, que tengamos gustos muy similares. Hace 20 años, hace 15 años, decir que te gustaba un superhéroe era, y es un buen ejemplo, era, bueno, sí, te gustan los superhéroes, no a todo el mundo le gustan los superhéroes, pero a ti te gustan. Actualmente, que te gusta un superhéroe es lo más normal porque como gracias al universo de MCU y gracias a las películas de DC, se estandarizó y es normal que todo el mundo tenga un superhéroe favorito o que todo el mundo identifique un superhéroe o que sepa quiénes son los superhéroes. Hace 20 años, y lo digo por experiencia propia, era cool decir, yo soy fan de Batman, a mí me gusta esto de Batman, me gusta esto, me gusta esto. Actualmente ya no lo es tanto, porque ya no te sientes tan especial como hace 20 años, que uno podía sentirse especial por eso. ¿Por qué? Porque ese gusto por los superhéroes fue estandarizado en los últimos 10 años por los medios de comunicación. Y los medios de comunicación hacen eso. ¿Dudas hasta dónde voy? No, profe. Más claro que el agua no puede estar. Bueno, los medios son muy influyentes en la fijación de los roles de cada individuo dentro de la sociedad y tienen la capacidad de guiar la percepción de la vida cotidiana del conjunto social, es más o menos de lo que estoy hablando. Los medios nos dicen cuáles son los roles, en parte la aceptación de la comunidad LGBTQ actualmente en los medios, por lo menos en los Estados Unidos, está muy mediada por los medios. En casi todas las series hay un personaje LGBTQ, o L, o B, o GT, o cualquiera de los tipos, pero siempre hay uno o varios, y eso hace que la sociedad vaya de alguna manera aceptando la comunidad y por lo tanto hay un rol que se va fijando. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál debe ser tu rol en la sociedad gracias a los medios, lo que los medios te están enseñando? Bueno, que tengo que comenzar a aceptar. Si tú tienes tal labor, bueno, yo tengo que tener este rol. Nos vamos fijando en lo que va saliendo en los medios para saber qué rol tenemos, ¿sí? Claramente estar lejos, bueno, esto es bien importante. Dicho eso, hasta ahí suena chévere, pero no hay que creer que los medios de comunicación son un servicio público. Sí lo son, pero no es una cosa gratiniana, es una cosa que tiene cierto control. Los medios de comunicación controlan. Y lo que los medios de comunicación aprueban que salga es lo que nosotros aceptamos. Y lo que los medios de comunicación todavía cuestionan es lo que nosotros seguimos cuestionando. No nos engañemos. Trump fue un mal presidente. Pero no me hagan creer que mucha gente no odia a Trump sin saber. ¿Culpa de quién? CNN. De la misma manera en que Colombia, mucha gente ama a Uribe. ¿Culpa de quién? De casi todos los medios de comunicación colombianos. Sí son un servicio público. Sí podemos acceder a Caracol sin pagar. No hay ningún problema. Pero también hay un control. Los medios a veces nos guían de qué ver y qué no ver. Y eso nos sirve para mantener un control y un orden social, político y económico. Hay un programa de televisión que yo amo y he amado toda la vida, se llama El Chavo del Ocho. Uno pensaría... Soy diabólico. ¿What? Bueno, no sé si sea diabólico. Pero uno como colombiano, uno ama El Chavo del Ocho. Bueno, la gente de mi generación, no sé ustedes son más chamacos. Definitivamente son más chamacos. Pero uno va a México, me acuerdo que cuando murió Roberto Gómez Bolaños, yo hablaba bueno, yo estaba en México en ese momento de mi vida. Y yo hablaba con mis compañeros de clase y les decía, no puede ser, se murió. Yo casi lloro. O sea, yo hice un show de que casi lloro. Y hablo yo con mis compañeros y les digo como que, ¿dónde va a ser el sepelio? Y me dicen, van a velarlo en el Estadio Azteca. Y yo digo, tenemos que ir. Y todos me miran así como que, no. Y yo como que, ¿pero cómo? Es Roberto Gómez Bolaños. Es una figura importantísima. O sea, se escandalizó el profe. Exacto, para mí fue una cosa así como, esto es imposible.
Esto es como no ir al sepelio de García Márquez. Y ellos me dijeron, no, Roberto Gómez Bolaños, a mí no me parece que sea tan bueno. En primer lugar, Roberto Gómez Bolaños nos vendió en su programa que uno debería vivir como pobre y ser feliz siendo pobre. Y yo me quedé como, ajá, pero eso no está mal, o sí, no sé, me confundí, tengo dudas. Y entonces siguieron hablando. Y me dicen, además Roberto Gómez Bolaños era fiel a Televisa. Fiel a Televisa. Y tú dices, sí, la televisora de las telenovelas, ¿no? La televisora de las famosas telenovelas que todos vemos en Colombia. Y entonces me dicen, claro, y Televisa apoyaba al PRI. Entonces, ok, explícame. Y el PRI fue el partido político que dominó México durante hace 100 años. Y Roberto era súper priista. Roberto era un servidor del priismo, y el priismo de alguna manera mantuvo a México bajo control y dominio, y no permitió que ningún otro presidente, ninguna persona de otro partido político pudiera asumir la presidencia. Y Televisa, como televisora, se encargaba de vender la mejor imagen del PRI para que el mexicano promedio votara por el PRI. Y Roberto Gómez Bolaños nos vendía la idea de que el Chavo era un programa donde la gente pobre se puede divertir hasta con un moco, con el fin de lograr que el pueblo se mantuviera sometido. El pueblo no va a luchar por dejar de ser pobre, porque simplemente se puede ser feliz o se puede vivir bien siendo pobre. No hay por qué luchar. Y cuando tus compañeros de clase te dicen todo eso, tú te quedas como que, maldita sea, mataron mi niñez. Obviamente. ¿Sí? No sé si están comprendiendo lo que voy. Fíjense cómo un simple programa de televisión que nos puede gustar y que podemos creer que simplemente para divertirnos puede tener otras connotaciones de control político. Y cómo esa cadena como Televisa tiene cierto control político y tuvo cierto control político y de alguna manera ayudó a imponer presidentes en México, y de alguna manera Roberto Gómez Bolaños también ayudó a eso. Mientras que yo, pinche colombiano ignorante, que no sabía nada de la verdadera situación, lo que hacía era morirme con el Chavo y reírme con el Chavo y amarlo. ¿Me lo sigo viendo? Sí. ¿Lo puedo ver con los mismos ojos? No. De eso es de lo que hablamos cuando hablamos de que los medios ayudan a establecer un control público, a afianzar y a controlar el orden, ¿sí? Ayudan a mantener al pobre sintiéndose feliz siendo pobre. Y esa es una de las cosas que los medios, que la Escuela de Frankfurt de alguna manera llama a los medios y les pide que dejen de hacer eso. Los medios masivos de comunicación generan reacciones automatizadas, masivas, pausas de conducta reflexiva, debilitando la fuerza de resistencia individual. Su principal misión es homogeneizar y hacer inocuos a los potenciales conflictos. Es decir, ocultar los conflictos, evitar los conflictos, homogeneizar, tratar de que todo el mundo piense igual, lo que yo estaba diciendo del Chavo. Mis compañeros, que era gente que yo considero intelectual, mexicanos que conocen la situación, sabían cuál era el problema, pero tengan la plena seguridad de que la mayoría del mexicano promedio no tenía mayor problema con Roberto Gómez Bolaños. Mis compañeros, por ser intelectuales, tenían esa posición. Yo no la tenía porque no era mexicano. Y en general el resto del país tampoco la tiene. O sea, Roberto Gómez Bolaños, figura pública mexicana muy internacional, logró su cometido de alguna manera de homogeneizar y permitir control. Todo eso nos lleva a un concepto clave que es el de industria cultural. La industria cultural, que es un concepto que se inventan en la Escuela de Frankfurt, consiste básicamente en eso, en la producción de una cultura a través de los medios de comunicación que permite el control y permite imponer una cultura dominante. Hay un sistema cultural que se vende a través de los medios, que es la cultura dominante. La idea, yo no estoy en contra de las clases altas ni nada, pero la idea que tienen, por ejemplo, en muchas novelas de vendernos de que la persona de clase muy alta, con mucho dinero, también sufre y también tiene problemas
de alguna manera intenta vendernos la idea de la cultura dominante, de que como nosotros, personas clase medieras o clase baja, no nos sublevemos porque creemos que todos estamos al mismo nivel. Y eso es mentira. Entonces, el concepto de industria cultural actualmente ya no se refiere a eso, actualmente se refiere a pues, grupos que intentan producciones culturales o producción televisiva o producción audiovisual de diferente tipo. Pero cuando el concepto surge en la Escuela de Frankfurt, se entiende como un tipo de control, como una industria que surge gracias a los medios para un tipo de control. Voy a saltarme esto y lo voy a ampliar un poquito en la próxima clase para ir cerrando, pero sí quisiera que viéramos un poquito de la definición en los últimos 3 minutos que nos dan de industria cultural en la lectura. La categoría de industria cultural nombra una explotación planificada y sistemática de los bienes culturales, todo entre comillas, con fines mercantiles, industrias abocadas a la elaboración de mensajes estándar direccionados a la sociedad de consumo, efectuando un adelgazamiento y pauperización de los procesos intelectuales y sensitivos, quitando buena parte de la capacidad crítica y transformando a quien recibe los mensajes en un hombre masa, un sujeto que perdió su individualidad y se ha vuelto pasivo. Así concibe la industria cultural la Escuela de Frankfurt. La industria cultural es la capacidad que tienen los medios de crear productos de diferente índole, como Marilyn Monroe al fondo, que tienen un impacto cultural que todos los alcanzamos a reconocer y que lo que hacen es, a través de los mismos medios, sofocar nuestras ideas, ahogar nuestros pensamientos de sublevación y convertirnos en un tipo de masa. Intentar convertirnos en un tipo de masa homogénea. Si lo logran o no, eso es otra cuestión. Profe, en el texto también menciona una parte en la que la sociedad trabaja, come, compra y muere. O sea, como quien dice, básicamente somos eso. Exacto, literal. Y eso es una de las cosas que cuestiona la Escuela de Frankfurt. Hace esa lectura y dice, esto hay que cambiar. La sociedad está hecha, gracias a los medios de comunicación, la sociedad está hecha para comprar. Voy a hacer una pregunta para terminar. Ojalá y lean la definición de industria cultural. Comenzamos la próxima clase por ahí para cerrar con eso e irnos a Birmingham. Creo que me extendí un poco más hoy. Lo siento si hablé mucho. Lo siento si sobreexpliqué, pero creo que era interesante que quedara claro. ¿Quién en este momento, dentro de todo el cierre que ha habido, no se puso a buscar, por ejemplo, en diferentes páginas y diferentes cosas que comprar? En el momento en que se abrió todo y volvimos todos a la calle, ¿quién no se puso enseguida, ay, debería ir a tal lugar a comerme tal cosa? A muchos les pasó, para mí por lo menos me pasó. Quise comprar un montón de cosas por internet. Porque estar sentado frente a la computadora todo el tiempo y que te estén mostrando publicidades de cosas y que te estén diciendo que en tal parte hubo promociones y había promociones porque estamos en pandemia, te hizo pensar de que tú podías comprar. ¿Quién no sintió que cuando hicieron el rebajo de ese porcentaje manipulado que hizo el gobierno de los impuestos, no dijo como que, voy a entrar al costo, voy a entrar a la página del costo a ver qué hay barato? Así no lo voy a comprar, pero voy a entrar a curiosear. A mucha gente le pasó. De pronto ustedes como chamacos, que son la mayoría, no le prestan mucha atención a eso, pero a la gente ya como yo, ya de cierta edad, que ya comienza a pensar en que se quiere comprar cosas para su casa y cosas así, sí nos pasó. Y eso es culpa de los mismos medios que nos vendieron y nos metieron la idea de que esos días iban a llegar y que iban a ser baratos. Cuando iban a ser virtuales, mucho mejor porque no tienes que salir a contagiar. Y como uno está encerrado en la pandemia, pues chévere, porque ya que no sales, por lo menos ten la alegría de recibir algo chévere en tu casa. Con eso cierro. ¿Sí? Voy a mirar que estaban escribiendo en el chat. Y antes de irme, dice, los ahorros se me dieron en Mercado Libre y Rappi. Exacto. Yo hasta me compré cosas innecesarias. Exacto. Así es. Dime, Jesús. Uno no necesariamente va con la intención. ¿Se me escucha bien? Sí. Pues como usted estaba diciendo, uno no necesariamente va con la intención de comprarse algo. Pero eso me recordó a cuando pues ponen los estantes de dulces cerca de la caja. Cuando claro. pues uno ve los dulces que están baratos, el tiempo en la fila de espera y qué aburrición y se me antoja algo dulce. Uno antes de entrar a esa fila no tenía ni por asomo ganas de comer algo, pues algún snack, cualquier cosa. Y pues ya eso es más como que la influencia que crea, pues que incita al consumismo, ¿me explico? Sí, claro.
Y de hecho, esa caja de dulces ahí cerca de la caja tiene esa intención, eso no está puesto ahí de forma azarosa. Sí, claro, eso es un buen ejemplo. Bueno, señores, con eso más o menos estaremos terminando. Ya saben que tenemos que hacer el parcial, y el parcial habíamos dicho que iba a ser como una especie de noticiero en grupos de 5, si no estoy mal, como una actividad así un poco lúdica, explicando algunos de los temas que hemos estado viendo. Y pues nada, yo tenía entendido que estábamos un poco de acuerdo, entonces sí les agradecería que armaran sus grupos. Creo que yo lo había dicho, yo pensaría que yo lo había dicho, y me los hagan saber. Tendrías que buscar un grupo, Julio, porque pues sí va a estar difícil que lo puedas hacer tú solo todo, ¿no? La idea es que sea como una especie de show de noticias, algo así. Está montado en la clase de la semana pasada. Sí, no confirmé, María Fernanda, estoy confirmándolo ahora. Tenía la duda, ¿no? Pensé que lo había dicho, ya dije, creo que sí dije que grupos de 5, pero la idea es esa, la idea es, vamos a terminar el parcial, para cerrar el parcial, para hacer algo muy sencillo. Bueno, ni tan sencillo, pero sí por lo menos que sea divertido, como hacer un programa de televisión utilizando, y que las temáticas del programa de televisión sean algunos, si no todos, los temas de clase que hemos visto, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una novela donde un personaje sea la aguja hipodérmica y el otro sea otro y se peleen o algo así, o un noticiero donde cada uno reporta las noticias, o un programa X donde tal cosa. Esa es más o menos la idea, ¿sí? Díganme los grupos y luego podemos comentarlo mejor la próxima semana. Ay, profe, no le escuchaba. No le escuchaba, ya tenía problemas con el audio. ¿Puede repetir esa parte? Mire la grabación. Disculpe, de verdad. Profe, ¿usted puede subir la clase pasada? Sí, claro. Quiere Nada. subir esta y yo la veo. Bueno, vale, al final. Para que no repita. Bueno, listo. Tengo un poco la garganta un poco cansado, siento que ya hablo un montón. Con eso terminamos. La próxima clase sí entramos a Birmingham, yo sé que ya comenzaron a leer, entonces la próxima clase sí ya nos olvidamos de Frankfurt y entramos a Birmingham. Nos vemos, señores. Bye. Cualquier duda pueden preguntarme ahora. También monte esta clase, por favor.